Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Andrea Castro les saluda y bienvenidos a un programa más de Conversamos. En esta ocasión vamos a hablar con el primer candidato a la presidencia del 2026. Estamos prácticamente a 8 meses de la declaratoria oficial, pero indiscutiblemente estamos experimentando un episodio electoral bastante movido y para eso tenemos acá a Juan Carlos Hidalgo. Don Juan Carlos, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación y un saludo a todos la gente que nos está viendo. Muchísimas gracias a usted, don Juan Carlos. Brevemente, antes de iniciar en materia, a mí me gustaría que usted le explique en un par de minutos a la gente quién es Juan Carlos Hidalgo. Bueno, yo soy hijo de madre soltera, nací y crecí en Ciudad Quesada. En 1980 es el año de mi nacimiento. Fui a la escuela Juan Chávez Rojas, fui al Liceo San Carlos. Luego, como muchos jóvenes de zona rural, emigré a San José, a la GAM, para estudiar. Estudié Relaciones Internacionales en la Universidad Nacional y una vez que me gradué de Relaciones Internacionales me fui a Estados Unidos. Ahí estudié con una beca, una maestría en Comercio y Política Pública Internacional y tuve la fortuna de quedarme trabajando en un instituto de políticas públicas en Washington, de esos centros de pensamiento que hay muchos en esa ciudad. Me contrataron como analista sobre América Latina, haciendo análisis político, económico de toda la región. Y ahí estuve 14 años, junto con los 2 años de la maestría y los 12 años que estuve en el Cato Institute. Ahí me consolidé como analista en Washington, fui comentarista en cadenas internacionales como CNN en español, NTN 24, entre otras. Luego fui columnista en el periódico La Nación por 5 años y medio. Pero durante todo este tiempo estuve siempre muy pendiente de Costa Rica, ¿verdad? Visitaba constantemente el país y fui aprendiendo muchísimo sobre las políticas que explican por qué unos países son ricos y desarrollados y por qué otros no terminan de serlo, ¿verdad? Finalmente, en el 2019 tomé la decisión de renunciar a mi trabajo y regresarme a Costa Rica porque quería pasar de las ideas a la acción y quería traer a Costa Rica muchos de estos pensamientos, propuestas que fui desarrollando a lo largo de los años. Me reincorporé al Partido Unidad Social Cristiana, aspiré a una diputación por San José en la elección pasada, no quedé electo. Luego fui electo presidente del partido y estuve de presidente del partido por 2 años y medio, donde impulsé muchas reformas a lo interno de la organización. Y a principios de este año tomé la decisión de renunciar a la presidencia del partido y postularme para la presidencia de la República. Me casé con una estadounidense cuando estuve en Washington. Voy a cumplir 15 años de casado. ¿Y tiene hijos? No tengo hijos, tengo 3 gatas, eso sí, que son como mis hijas. Perfecto, Juan Carlos. Pero bueno, algo que tenemos en común los periodistas y los políticos es que debemos trabajar en pro de la población, del beneficio y el interés de la población. Y es por eso que en este Conversamos, especialmente, me di a la tarea de salir a la calle y preguntarle a unos cuantos costarricenses qué le preguntarían a usted o a cualquier candidato a la presidencia para las elecciones del 2026. Y vamos a ver la primera pregunta. Vamos. ¿Cuál respeto le van a tener a los adultos mayores? Si en Estados Unidos un adulto mayor es respetado a los 60 años, ¿cómo en Costa Rica respetan a un adulto mayor a los 65 años? No puede ser. Don Juan Carlos, vimos claramente a inicios de este año el informe que creó el INEC de que la población costarricense está envejeciendo. Dentro de unos 30 años, la mayor parte de los costarricenses van a ser adultos mayores. Entonces, ¿cómo tiene usted en su visión y en su propuesta de gobierno a esta población? Esto es un enorme desafío y quizás el principal desafío que enfrenta nuestro país en el mediano plazo, ya ni siquiera es en el largo plazo. La pirámide demográfica se está invirtiendo y ahora tenemos una de las tasas de natalidad más bajas en el mundo, lo cual significa oportunidades por un lado, porque entonces hay menos niños entrando al sistema educativo, por lo cual los recursos pueden ser maximizados para darle mejor educación a los niños. Pero por el otro parte sí tenemos un gran desafío que es una población creciente de personas que se van a pensionar y que, primero que todo, muchos de ellos no cotizaron una pensión. Primero tenemos el tema de que la informalidad en Costa Rica está casi en un 50%. Eso significa que casi la mitad de la población económicamente activa no está cotizando una pensión. Cuando lleguen a la edad de retiro, llámese los 65 años o un poco más, ahí tenemos un gran problema porque como sociedad no podemos desentendernos de ellos.
Por eso que tenemos que explorar aquí políticas públicas que pueden ser un poco radicales, pero sí necesitamos poner sobre la mesa muchas cosas para, por ejemplo, tener una discusión sobre una pensión básica universal, que tiene que financiarse de alguna manera, pero que está pensada precisamente para esos segmentos de la población que no cotizaron una pensión. Esto va a poner mucha presión también sobre el sistema de salud, porque la gente de adultos mayores, por supuesto, requiere más atención médica. Esto también tiene que ver con el tema de la informalidad. En el tanto tengamos a la mitad de la gente que está trabajando, que no está cotizando para la caja, por supuesto que las finanzas de la caja van a estar con una pata chueca, ¿verdad? Así que son muchas políticas integrales. También tenemos que pensar el tema del cuidado del adulto mayor, en donde hay que impulsar políticas a nivel comunal, a nivel municipal, para que los adultos mayores también tengan espacios de recreación, de entretenimiento, que no tengan que ser una carga para sus familias. Vea usted que el tema de la empleabilidad de la mujer se ve afectado mucho porque la gran mayoría de las mujeres que no trabajan tienen que cuidar por alguien en su casa, no pueden trabajar precisamente porque tienen que cuidar por alguien en su casa. Usualmente es un niño, pero cada vez más va a ser un adulto mayor. Un adulto mayor. Y justamente, don Juan Carlos, usted se me está adelantando a las otras preguntas que a los costarricenses también les preocupa. Veamos las siguientes preguntas. Yo le preguntaré que qué va a pasar con la institución, la Caja Costarricense del Seguro Social. Sí, yo diría que en cuestiones de pensión, si se refiere al tema, habría que decirle pongas en los zapatos de una persona que tiene un estilo de vida diferente, que tiene un salario diferente y que su pensión, y que podría llegar a pensionarse hasta los 70 años. ¿Cree usted que eso es justo? Ok, tocaron tema de la caja, Juan Carlos. Conflicto por lista de esperas, más de 188,000 costarricenses esperando a ser atendidos a una cirugía y más de 12,000 recursos de amparo impuestos ante la Sala Constitucional debido a este problema, a este colapso de la Caja Costarricense del Seguro Social y justamente las pensiones. El régimen ¿cómo se va a sostener el régimen de invalidez, vejez y muerte? Que todo el mundo dice, y los estudios recientes también dicen, no hay recursos. Incluso hay un estudio reciente de la Universidad de Costa Rica, de la Escuela de Matemáticas, dice que una de las soluciones es que los costarricenses se pensionen a los 70 años. No, y es insostenible. El tema del IBM es insostenible. El IBM tiene sentido en el tanto la pirámide demográfica sea así. Cuando se creó el IBM, allá en los finales de los años 40, había 7 trabajadores por cada pensionado. Entonces, por supuesto que el nivel de cuota que se requería para mantener un pensionado era de este tamaño. Hoy la relación es poco más de 3 trabajadores por cada pensionado y va a llegar un momento en donde va a ser 2 por cada pensionado, lo cual quiere decir que el nivel de cuota que hay que pagar cada vez va a ser mayor, el nivel de la cotización, lo cual tiene un agravante porque entonces entre más altas sean las cargas sociales, más se va a incentivar el desempleo y la informalidad. Y entramos en un círculo vicioso, que ya estamos en ese círculo vicioso. Entonces, tenemos que tener una conversación como país de que un sistema de reparto como es el IBM, que donde los trabajadores actuales son los que mantienen la pensión, pagan la pensión de los retirados, no es sostenible en el largo plazo cuando tenemos una pirámide demográfica invirtiéndose. Es por eso que como país tenemos que pensar en reformas muy serias al sistema de pensiones que no se logran de la noche a la mañana y que son muy controversiales. Primero que todo, deberíamos de unificar los sistemas de pensiones en uno solo, en el IBM. Todos los trabajadores costarricenses deberían de cotizar al IBM. No se vale que haya un régimen de pensiones por acá, otro por allá, etcétera, etcétera, con diferentes beneficios y demás. Eso fortalecería un poco al IBM, pero sí en el mediano plazo, y quién quita que hasta en el corto, tenemos que pensar en una transición del IBM a un sistema de pensiones individuales, de cuentas individuales, como el que ya existe en el ROP, en donde la gente cotiza para su propia pensión, siempre y cuando el Estado, eso sí, garantice una pensión universal a todas las personas, de tal forma que nadie se quede sin pensión por diversas circunstancias. Don Juan Carlos, y con la Caja Costarricense del Seguro Social estamos en un gobierno en donde han habido 4 presidencias ejecutivas. Sí. Y hay mucho conflicto. ¿Qué hacer? Terrible. Ahí tenemos que hacer una reorganización administrativa importantísima, pero tenemos un problema que, vea, usted puede tener los mejores hospitales del mundo,
Usted puede tener las mejores clínicas del mundo, que si no hay médicos especialistas vamos a tener listas de espera. En este momento el principal agravante de las listas de espera es que tenemos una escasez de especialistas en el país y es una escasez autoinfligida. Hay una escasez provocada por el mismo sistema en donde cada vez menos se gradúan especialistas en este país, ¿verdad? Y por lo tanto entonces tenemos esta situación. Necesitamos eliminar ese nudo, ese cuello de botella, pero también esto no se logra de la noche a la mañana. Incluso si elimináramos el cuello de botella mañana en la generación de especialistas y podemos graduar a más médicos especialistas en Costa Rica, esto veremos los resultados en 6, 7 años. Un médico especialista no se forma de la noche a la mañana, por lo cual tenemos que estar abiertos a la posibilidad de poder traer médicos especialistas del extranjero, siempre y cuando cumplan, por supuesto. Y esto es algo que hizo el Ministerio de Salud también desde la vicepresidencia de la República. Bueno. Sí, siempre y cuando cumplan con ciertos criterios. Por ejemplo, Costa Rica es parte de un club que es la OCDE, que es un club de países desarrollados. Bueno, ¿por qué no establecer que cualquier médico graduado, especialista graduado de un país de la OCDE, que son países desarrollados, pueda venir a ejercer aquí sin mayor complicaciones? Vea usted, mi esposa es una enfermera calificada, mencionaba anteriormente que ella es estadounidense, graduada de una de las mejores universidades de enfermería de Estados Unidos. Trabaja en uno de los mejores hospitales de Washington, especialista en temas de cardiología. No puede trabajar en Costa Rica. En este momento mi esposa y yo estamos separados físicamente porque ella no puede ejercer en Costa Rica, aun cuando le encantaría venir a Costa Rica a trabajar. ¿Por qué? Porque el sistema no se lo permite. Esos son el tipo de cosas que tenemos que resolver. Perfecto, don Juan Carlos. ¿Y qué hacer con las listas de espera? ¿Realmente cree usted, y antes de irnos a la pausa comercial, quiero que me diga brevemente si considera usted que ya el sistema de atención pública está colapsado? Bueno, son muchas medidas que tenemos que tener claro, pero aquí usted pone el dedo en la llaga. El asegurado debe ser la prioridad absoluta en temas de salud. Tenemos que volver a poner al asegurado en el centro de la discusión sobre salud pública. Entonces, si la caja no está dando resultados para dar atención a la gente, no vamos a dejar que la gente se muera, no vamos a dejar que la gente pase dolores y vejaciones. Tenemos que resolverle a los costarricenses. Por eso que tenemos que estar abiertos a todas las opciones, incluso la posibilidad de establecer límites a las listas de espera, de tal forma que si un asegurado llega a ese límite de espera, pueda recibir atención en un hospital privado a cuenta de la caja. Esto es un esquema, por supuesto, donde hay que controlar costos, hay que cerrar espacios para corrupción y demás, pero tenemos que ver ese tipo de soluciones, incluso que pueden sonar un poco radicales, porque la situación actual en donde gente muere, gente sufre esperando que los atiendan, no es aceptable. Así es, don Juan Carlos. Bueno, ya casi continuamos con más. Vamos a ir a una breve pausa. Quédese con Conversamos. Continuamos con más de Conversamos y estamos acá con el primer candidato a la presidencia del 2026, Juan Carlos Hidalgo, del Partido Unidad Social Cristiana. Don Juan Carlos, muchísimas gracias por seguir acá con nosotros. Muchas gracias. Bueno, porque está muy interesante la conversación, vamos a irnos a otra pregunta que tienen los costarricenses. Pues la inseguridad en parte, que tienen para el día de mañana, para la inseguridad de este país, que cada día hay más inseguridad, ni un día ande. ¿Cómo van a resolver entonces el tema de la inseguridad? Exactamente, ¿cómo van a resolver ese tema, la inseguridad? Este es el tema que fue apremiante el año pasado y lo sigue siendo este. El sicariato, el crimen organizado sigue cobrando muchas vidas, don Juan Carlos Hidalgo, y se preguntan cómo vamos a hacer para solucionar. Somos el reflejo de un país como lo fue Colombia en los años 2000, a inicios de los años 2000. ¿Qué hacer ante este tema realmente y que se logre haber una conciliación entre el Ministerio de Seguridad Pública o el Ejecutivo, lo que hace el Ejecutivo, y
el Poder Judicial. Sí, tenemos que reconocer la naturaleza de la amenaza que enfrentamos en este momento. Usted lo menciona muy bien, crimen organizado transnacional. Estos no son los chapulines que atormentaban los bajos de Monumental a finales de los 90. Ojalá tuviéramos esa crisis de seguridad. Aquí estamos lidiando con actores muy poderosos, cuyo poder de fuego y dinero incluso trasciende al del Estado costarricense. Entonces tenemos que ser inteligentes y damos mucha de cooperación internacional. Primero que todo, hay que aumentar la fuerza pública. Vea usted que la relación entre la cantidad de policías y cada 1000 habitantes es inferior al promedio de América Latina. Necesitamos aumentar la fuerza pública por lo menos 20.000 efectivos de aquí al 2030 y equiparlos bien. Yo sueño con una fuerza pública igualmente equipada que los bomberos de Costa Rica, por ejemplo. Los bomberos de Costa Rica tienen un financiamiento extraordinario, se financian mediante un porcentaje de todas las pólizas de seguros que se venden en el país, y tienen excelentes estaciones de servicio, tienen buenos camiones, tecnología de punta y demás. Yo sueño con una fuerza pública que esté tan bien equipada como el Cuerpo de Bomberos. Tenemos que ver el tema del Poder Judicial, como usted menciona, hay que hacer una reforma judicial. El Poder Judicial le está fallando a los costarricenses, no hay justicia pronta y cumplida en este país, y el Poder Judicial tiene que entender que esta reforma se va a hacer por las buenas o por las malas. Yo pretendo hacerla por las buenas, es decir, mediante el diálogo, mediante propuestas concretas de los cambios puntuales que hay que hacer al Poder Judicial. Pero hay otros actores en el escenario político que quieren hacer esa reforma judicial por las manos, y esto no es bueno para el país. Y finalmente tenemos que entender por qué Costa Rica, de repente, después de muchos años de paz y tranquilidad, se volvió tan atractivo para el crimen organizado transnacional. Y es que nos convertimos en el principal punto de exportación de cocaína hacia Europa. ¿Por qué exportamos mucha cocaína a Europa? Porque somos un país exportador. Exportamos piña, banano y otro montón de productos agrícolas, y ha resultado muy fácil a estas organizaciones contaminar contenedores con la droga. Y el Estado costarricense ha demostrado la incapacidad absoluta para controlar los puertos del Caribe. Vea usted que cuando se pusieron los escáneres, finalmente, después de como 13 años o 14 años de luchas, 3 trailers chocaron contra los escáneres en cuestión de 24 horas. Pues bueno, lo que yo estoy planteando es un acuerdo de cooperación policial con la Unión Europea, de tal forma que la Unión Europea pueda destacar un cuerpo policial en los puertos del Caribe costarricense para ayudar a escrutar las exportaciones, a controlar las exportaciones hacia el viejo continente. Esta es una conversación que ya yo he avanzado con los partidos políticos hermanos al Partido Unidad Social Cristiana. Vea usted que el domingo ganó la CDU en Alemania. Eso es un partido hermano del Partido Unidad con el que ya yo he tenido estas conversaciones, y están muy interesados en este esquema porque ellos dicen: preferimos detener la droga antes de que salga de Costa Rica a tener que jugar de gato y ratón en nuestros puertos. Perfecto, Juan Carlos. Para continuar con esta entrevista, vamos a hablar un poco del panorama electoral. Que, como usted bien sabe, las encuestas o los politólogos dicen ya la gente no vota por un partido. Así es. Y si partimos desde que usted viene desde un partido tradicional, como Liberación Nacional, el Partido Unidad Social Cristiana, antes o se era perico o mariachi, ¿verdad? Así como lo dicen popularmente los costarricenses. Entonces, ¿cómo va a hacer usted para posicionarse como la mejor opción y también ganarle al movimiento chavista? Imagínense que hace unos 25 años ya yo a esta altura hubiera tenido el 48% del voto asegurado, porque eso es lo que un partido tradicional ya tenía asegurado una vez que ganaba un proceso interno, casi que la mitad del electorado. Y ahora vivimos otros tiempos, ahora solo el 15% de los costarricenses dice tener afiliación partidaria, el 85% dice que no vota por partidos políticos. ¿Cuál es el desafío para una persona como yo, candidato de un partido tradicional o histórico? Bueno, simplemente ofrecer la mejor visión, ofrecer las mejores propuestas, ofrecer el mejor equipo y presentarme como el mejor candidato en este proceso electoral. Es una batalla que se va a lograr desde las ideas. Hay muchísima frustración, muchísimo enojo por parte del electorado costarricense, con toda la razón. Vea lo que estábamos hablando ahora. Vean las opiniones de la gente. La gente está cansada de que les están fallando en salud, les están fallando en pensiones, les están fallando en seguridad, les están fallando en educación, en generación de empleo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Canalizar este descontento hacia una solución de cambio efectivo para Costa Rica, a través de propuestas serias, a través de propuestas realizables, pero sí propuestas que vengan a sacudir un poco ese sistema que le está fallando a la gente. La gran pregunta que tenemos frente a nosotros en esta elección, ante este descontento, es ¿qué queremos? ¿Venganza o soluciones?
Porque sí hay actores políticos en este país que lo que quieren es atizar odios, atizar divisiones y promover esa búsqueda de venganza contra los diferentes actores políticos que hay allá Don Juan afuera. Carlos, pero ¿cómo no hacerlo con el historial de corrupción? Que eso es algo que también usted tiene que tomar en consideración en su propuesta. Por La supuesto. gente está muy descontenta por el historial de corrupción y vamos, usted viene de un partido en donde también por este tipo de temas la élite ha sido bastante golpeada. Así es, pero yo represento un liderazgo nuevo en el Partido Unidad Social Cristiana, un liderazgo fresco, un liderazgo que no tiene ningún compromiso y yo no tengo ningún rabo que me majen. Y estoy liderando un proyecto político renovado que sí también levanta la bandera de la transparencia y la lucha contra la corrupción. Vea usted que cuando yo presenté mi candidatura, me registré como candidato ante el Partido Unidad Social Cristiana, inmediatamente salí a presentar la lista de las personas que contribuyeron para la inscripción de mi candidatura. Y esa va a ser mi tónica, siempre viendo los ojos a los costarricenses y enfatizando que no tengo rabo que me majen. Perfecto. Don Juan Carlos, y dígame una cosa, ¿cómo hacer de que las palabras migren a los hechos? En campaña política, pues se dice que los políticos hasta abrazan, se llenan de sudor, perdone usted la expresión, estamos en un ámbito serio, pero se llenan hasta de mocos y ya después se vuelven inaccesibles. Entonces, ¿cómo migrar sus promesas, sus palabras, toda esta visión a las acciones? ¿Va a lograr conciliar con los tres poderes? Con hechos, vea, Costa Rica es un país que se forjó como la democracia más antigua de América Latina, precisamente a partir de la búsqueda del diálogo y el consenso. Esto no significa nadito de perro, o sea, no significa que por buscar el diálogo y el consenso vamos a entonces quedarnos con la parálisis y con no hacer nada. No, hay que avanzar firmemente hacia cambios radicales, cambios transformadores en este país para generar empleo, para brindar educación de calidad, para combatir la seguridad. Entonces, no es que estamos hablando de que queremos dejar las cosas tal cual están, pero sí tenemos que tener claro una cosa. Yo soy estudioso de la realidad internacional, nuevamente, viví muchos años en el extranjero, me forjé profesionalmente como analista de políticas públicas internacionales y le puedo decir algo con toda seguridad. No conozco en la historia de este planeta un solo país, un solo ejemplo de un país que haya salido adelante a través de la división, la polarización y el odio. No conozco un solo caso, que me lo traigan. Entonces, para aquellos que están promoviendo el odio, la división y la polarización, eso no nos va a dejar nada como país. Aquí solo podemos salir adelante mediante la fuerza de la unidad. Y quiero preguntarle cómo luchar contra esa desigualdad. Don Juan Carlos, ya no somos la Costa Rica de la clase media generalizada. Hay una desigualdad bastante marcada donde pocos son ricos y muchos la estamos pulseando. Sí, esa Costa Rica en la que yo crecí, en la escuela Juan Chávez Rojas, donde yo fui, ahí íbamos todos a la escuela Juan Chávez Rojas, se iban desde los hijos de los finqueros más encopetados de San Carlos hasta los niños de los barrios más problemáticos de Ciudad Quesada, ¿verdad? Y todos estábamos en la misma clase, todos nos graduábamos y todos éramos amigos y compas. Hoy en día ya eso no ocurre. El otro día estaba hablando precisamente con uno de estos compañeros míos del colegio y me decía, Juan Carlos, ya crecimos en un ambiente tan bonito, pero hoy yo no puedo condenar a mi hija al sistema de educación público, porque es condenarla al estancamiento. Tengo que pagar, hago el sacrificio enorme de pagar una escuela privada para que pueda salir con buen inglés y pueda salir con habilidades que no aprendería en una escuela pública. Y sobre todo que también tenga una buena nota en una universidad pública, para poder también acceder a una educación de calidad y a bajo costo. Entonces, el tema educativo es un tema fundamental y ahí tenemos una de las grandes prioridades de este país. Necesitamos una reforma educativa que gire en 4 vertientes. 1, el cuerpo docente. Necesitamos mejorar la calidad del cuerpo docente en Costa Rica, que en este momento está muy diezmado, muy golpeado, muy desmoralizado. Ellos son los héroes del sistema educativo nacional, pero también han tenido que sufrir mucho y eso se ve reflejado en la calidad de la educación. Entonces, cuerpo docente, infraestructura. Necesitamos revisar la manera en que se construye infraestructura educativa y ahí necesitamos apelar a las alianzas público-privadas. Tecnología,
O sea, necesitamos tecnología en las escuelas. No estamos hablando de inteligencia artificial, eso vendrá un poquito más adelante, pero por lo menos conectividad tenemos que tener en las escuelas. Y cuarto, por supuesto, la malla curricular. Más énfasis en educación vocacional, técnica y empezar a introducir el bilingüismo. Ya no estamos hablando de dar clases de inglés. Estamos hablando que el sistema educativo costarricense debe ser bilingüe, es decir, los niños deberían recibir lecciones tanto en español como en inglés, de tal forma que salgan con inglés fluido ya cuando se gradúen. Ya por último, don Juan Carlos, para ir cerrando, ¿cuál es su último mensaje en esta entrevista para los costarricenses? Nuevamente, tenemos una elección que va a ser muy complicada, el ánimo está muy crispado y es una frustración que uno entiende plenamente. Yo la comparto plenamente. A lo largo de mi carrera profesional como columnista en La Nación y en múltiples entrevistas, siempre he sido crítico de un sistema que cada vez más le está fallando a los costarricenses. Pero aquí tenemos que tener claro qué es lo que queremos, venganza o soluciones. De parte mía, de parte de Juan Carlos Hidalgo y el Partido Unidad Social Cristiana, vamos a hacer una campaña de altura, una campaña de respeto, pero también una campaña llena de propuestas como las que hemos estado discutiendo aquí, de tal forma que podamos ganarnos su confianza de cara al próximo 1 de febrero del 2026. Sin más que decir, don Juan Carlos, le doy las gracias por habernos acompañado y mucho éxito en todos sus proyectos. Fue un placer y muchas gracias por tenerme y nos estamos viendo otra vez. Y también muchísimas gracias a usted por su confianza. Continúe disfrutando de la programación de Canal 13.